delicado para los que padecen, ¿no? este problema, esta patología, vamos a decirlo hablando en términos médicos. Terminamos esta enseñanza del día que estuvimos terminando la enseñanza acerca de los ministerios y bueno, había algo que me estaba quedando pendiente que hace rato que venían pidiendo y trajimos la enseñanza de los dones ministeriales también, así que hoy hay que tener mucho cuidado, hermanos. El otro día estuve no visitando iglesia, porque no visito iglesia, no me da tiempo, pero cuando estuve me encontré con un pastor que no conocía y empezamos a hablar, ¿no? Y siempre hay controversias en esto de los dones. El cristiano, el pastor hoy, hermanos, el apóstol, porque hoy tenemos apóstoles, apostolitis, los profetas, hoy tenemos obispos y tenemos cuántas cosas raras metidas dentro del pueblo de Dios, gente que se autodenominó con un ministerio para tener un cartel, para crearse una fama que no se la dio Dios, pero están metidos dentro de la iglesia, hermanos, dando enseñanzas extrañas. Y con este tema de los ministerios y con el tema de los dones ministeriales hay una confusión terrible. Por eso nosotros estuvimos enseñando estas cosas y el otro día me decía un pastor, dice, estas señales seguirán a los que creen, hoy la gente sigue a las señales. Dice, las señales seguirán a los que creen. Ahora el problema es esto, ¿quiénes son los que verdaderamente creen? La segunda pregunta, ¿en qué están creyendo? Y lo más importante, ¿de qué manera están creyendo? Entonces, hoy hay muchos que a lo mejor por no haber adquirido de parte de Dios dones y talentos, critican a los que tienen dones y a los que tienen talentos. Los que no tienen quieren tener, pero muchos de los que tienen, o no, José, tenemos que pensar y poder discernir si son verdaderamente de parte de Dios. Y nosotros pudimos ver, hermanos, para poder interpretar a la luz de la palabra de Dios acerca de los dones, cuándo verdaderamente vienen esos dones dados por el Espíritu Santo, cuáles son las capacidades que Dios ha puesto en su pueblo, pero también la forma en la que tiene que conducirse el ministro de Dios o la persona, la cual ha sido capacitada con estos dones. Ahora, era algo importante, hermano, porque ahí se enseña que cualquiera puede echar fuera demonios, que cualquiera puede orar por los enfermos, que cualquiera puede hacer cosas en sí. Nosotros aprendimos que Dios mismo Él constituyó, que Él dio los dones. Y hay de aquellos que tienen dones porque están teniendo que dar cuenta por los dones y talentos que Dios les ha entregado. Ahora, en medio de tanta confusión, gloria a Dios, nosotros tenemos la claridad a través de la palabra de Dios, hermanos. Así que no se dejen engañar. Porque hay una persona que mucho no le gustó, dice, no, porque esto, aquello, entonces yo voy a la palabra y yo me guío por lo que dice la palabra, a mí no me interesa lo que dice el hombre. Las palabras del hombre se las lleva el viento, la palabra de Dios permanece. Amén. Gloria a Dios. Bueno, damos gracias a Dios, terminamos esta serie de enseñanzas, ya están todos los videos subidos al internet. Hoy vamos a tocar un tema, hermano, que me venían pidiendo en esta saga de enseñanzas. Vamos a hablar acerca del miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Un cristiano puede tener miedo? ¿De dónde viene el miedo? Esencialmente, ¿qué es el miedo? Hay muchos que dicen, yo soy un hijo de Dios, yo no tengo miedo. A nada voy a temer, porque Dios está conmigo. Pero yo sabiendo que Dios está conmigo, ¿puedo tener miedo o no puedo tener miedo? Por ser pastor, por ser creyente, por ser un ministro o por ser una simple ovejita, por ser un hijo de Dios, que es algo muy importante, eso ya me capacita a mí para no tener miedo. Vamos a la palabra de Dios, vamos a hablar de Dios acerca del miedo, después veremos cómo vamos a subir esta enseñanza en internet, si la subimos como el miedo, venciendo el miedo o el miedo a la luz de la Biblia. Vamos a ver después cómo titulamos a Dios esta enseñanza, pero vamos a hablar específicamente acerca de lo que es el miedo. Vamos ahí a la carta de apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, vamos a segunda de Timoteo, capítulo 1. También se viene ya una serie de enseñanzas, hermanos. Vamos a ver qué día, estoy preparando el material. Hoy estuve estuvimos ayer y hoy. ¿Cuántos ayunaron estos días?
Qué delgadita que la veo. ¿Cuántos ministros? Cuando están viajando. Pero los que están viajando después les vamos a mandar mensajes. ¿Cuántos aprovecharon estos días de lluvia? En el cual también había muchas actividades para brindar y para orar. Antes de 18. Amén. Segunda de Timoteo, no podemos arrancar, siempre tenemos que meter un bocadito porque es la frutillita de la torta. Segunda de Timoteo, capítulo, gloria a Dios, 1, versículo 7, damos lectura a las Escrituras y lo hacemos en el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hasta aquí viene la palabra de Dios. Podemos tomar asiento. Gloria a Dios. Y hermanos, vamos a prestar mucha atención porque por ahí muchos vamos a decir, yo estaba medio un poco reacio, pues hace tiempo que me vienen pidiendo que hable. Hablamos acerca, hermanos, de muchas situaciones que tienen mucho que ver, hermanos, con la vida diaria del cristiano. Hablamos, ¿se acuerdan? Trajimos enseñanzas, la amargura, la angustia, la ansiedad, o sea, cosas que están en el cristiano. Pero muchas veces nosotros nos equivocamos, hermanos, y sin embargo, a la luz de la medicina son patologías que ponen también un malestar grande. Muchas veces, hermanos, este tipo de patologías clínicas nos impiden que podamos caminar con rectitud, en obediencia, nos impiden, hermanos. Estas son cosas que debilitan la fe del cristiano. Habíamos tocado ya la última fuerte que trajimos, y luego también me acuerdo. La subimos al internet, me parece, porque fueron como 5 slogos de enseñanza, que fue la de la amargura, pero fue bien clara, bien profunda, hermanos. Puede haberse refrescado. Hablamos con los cristianos, ay, no tengo miedo que a lo mejor se rompa la correa, y te dicen, no digas, porque tu palabra tiene poder. Si vos decís que va a pasar. Y el cristiano dice, entonces, vos declarás que no se... Claro, pero el día de la el techo en la cabeza, ¿y dónde quedó eso que yo declaré que no iba a pasar? Es un montón de mentiras, enseñanzas. Con esta enseñanza también estuvimos tocando con este pastor, con el doctor colombiano, y se quedó medio ahí, ¿no? Y dice, pero sana doctrina es, no, sana doctrina, hermano, es las enseñanzas de la doctrina de la palabra de Dios. Lo otro es una vestimenta que tiene mucho que ver, porque si no de afuera no hacemos nada con lo de adentro. Necesitamos lo de adentro y lo de afuera. Pero este varón me dice, sana doctrina es esto. No. Lo de afuera es el resultado de lo que hay adentro. Pero si lo de adentro no está bien, lo de afuera va a estar peor. Yo conozco muchas personas por ahí, los hermanos también que son ministros de negro, que por afuera te los ve y están lindos. Pero por dentro, hay feo olor. Jesús dijo primero límpiese lo de adentro del vaso y lo de afuera se va a limpiar solo. ¿Qué es la sana doctrina? Como decimos siempre, doctrina, enseñanzas, la sana enseñanza de la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios tenemos todos una gama tan extensa de temas a los cuales hace referencia y nos da también la salida por su misma palabra del Señor para que nosotros podamos tener, no solamente tener, sino que podamos disfrutar de esa vida victoriosa en el Señor. Porque muchos piensan que, hermanos, esta vida abundante que Dios nos da, que Cristo nos proveyó en la cruz, es de tener mucha plata, de tener muchos coches, de tener muchos bienes materiales. Pero cuando está hablando de una vida abundante, está hablando de una vida interior. El hombre interior, hermanos, el cristiano que está dentro, el verdadero, porque el verdadero está dentro. El de afuera es una fachada, el verdadero está dentro. ¿Y cuándo nos damos cuenta cuál es el que está dentro? ¿Quién se da cuenta? Sobre la marcha siempre se da cuenta quién es el verdadero. Porque muchos dicen, yo soy así, ¿no? Pero en algún momento, como decíamos, ¿te acordás? Te dije una vez que yo con nuestro dicho, hay que tener tiempo para ver quién verdaderamente es la persona. En algún momento va a salir la luz. Y el de adentro es lo que importa. Y el de adentro es alimentado y es edificado solamente con la palabra de Dios, hermano. No hay otro alimento. Como trajimos el ministerio, la enseñanza de los ministerios, cuando hablamos del pastorado, hermano. El pastor no puede enseñar otra cosa que no sea la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tiene que alimentar a su pueblo. Y las ovejas son de Cristo. Él es el dueño, lo de Dios, de las ovejas. Y Él también nos dejó el alimento que tenemos que darle de comer. ¿A quién? A sus ovejas.
Entonces, este es el alimento que hace que usted pueda crecer. Este es el alimento, hermano, que usted lo fortalece, porque todas las dudas, todas las luchas, todos los problemas y todas las dificultades a las cuales usted tiene que enfrentar en todo su caminar cristiano no vienen de afuera. ¿De dónde vienen? Vienen de adentro. Todas nuestras luchas, todos nuestros problemas, todas nuestras dificultades, ¿dónde nacen? En el corazón del hombre. ¿Dónde está el corazón del hombre? ¿En la cuadra? El corazón del hombre y el corazón de la mujer está dentro. Entonces, estos problemas, hermanos, que tenemos que solucionar nosotros, gloria a Dios, tenemos que siempre llevarlos a la luz de la palabra de Dios para que el Espíritu Santo traiga claridad, que podamos tener esa vida victoriosa. Una vida victoriosa no es, gloria a Dios, pisarle la cabeza a nuestros enemigos. Una vida victoriosa es poder nosotros confiar en Dios y tener suficiente amor de Cristo para perdonar a nuestros enemigos. O sea, hermanos, es muy diferente a lo que nosotros humanamente, gloria a Dios, gracias, queremos hacer. Es muy diferente la vida que quiere Cristo para nosotros que a la que nosotros nos gusta vivir. Hermanos, es muy diferente lo que Dios está pidiendo de su iglesia en estos tiempos finales a lo que verdaderamente muchas iglesias se les está dando. Vemos las iglesias unidas en un total libertinaje. Yo hoy día estaba hablando con un hermano y digo, ¿cómo puede ser un hermano que es un pastor internacional, que hace tantos años que vive en una tierra tan lejana, con un ministerio grande y ser tan ignorante en cuanto a los fundamentos básicos de la palabra de Dios? ¿Qué está enseñando su pueblo? Baila, danza, le piden plata, hacen cacerías mundanas, y muchos piensan que haciendo todo ese tipo de actividades que hoy se hacen dentro de la iglesia, hermano, que si bien tienen algún tipo de beneficio para el pueblo, pero no traen ningún beneficio para el cristiano, o sea, no edifican a los cristianos. Hablan en las iglesias de sanidad interior. Acá nomás tenemos una iglesia que hace mención de sanidad interior, y en 2 años, le han dicho más que no, en 2 años usted ya sale a sanar corazones, el pavaloro de la iglesia, sanando corazones. Pero cuando vemos a estas personas, hermanos, que están estudiando este seminario y abren la boca y están más corridos que el mismo diablo, y aquí el dinero que va a sanar tu corazón para que no pueda sanar a otro. Cuando la palabra dice que el doctor, el mismo que pone sanando el corazón es Jesús. Ahora, gente, hermanos, con tantos males, con tantas enfermedades espirituales, como ya lo también en una enseñanza, las enfermedades del alma, vemos dando vuelta. Hoy la gente no cree ya en el Evangelio, no sabe qué es la gente cree. Cuando uno va a presentar el Evangelio, hermano, primero tenemos que saber qué, hermano. Tenemos que agarrar una pala y empezar a sacar basura que ha depositado otros que han llegado antes que nosotros. Hoy la gente ya no sabe el tiempo. Yo le quiero asegurar, hermano, en este tiempo, mire, lo que voy a decir es duro, no estoy haciendo apología del ecumenismo, pero están más firmes los carismáticos y el 90% de los cristianos, hablando de tantos en su fe. ¿Por qué? Porque ese 10% que les está quedando yo lo quiero enfocado más bien. Pero cuando vemos la realidad, en el 90 primaría del 10 en Jesús. Pero, ¿qué les quiero decir yo? La forma de vida, hermano, que ellos están manifestando a la sociedad se asemeja mucho a lo que tendría que ser la verdadera fe, en confianza, en testimonio, en trato, en niñas y en niños. Hermanos, el verdadero cristianismo, supuestamente por la palabra de Dios, está muy deteriorado. Hoy nos hacen creer a nosotros, hermanos, que nosotros solamente con proclamar con nuestras palabras hay cosas que van a acontecer, que tenemos el poder sobre la vida y la muerte, vamos y oramos a los enfermos y les tratamos y les ordenamos al muerto que no se muera porque decimos que no se tiene que morir. Hermanos, cristianos que viven súper acelerados y totalmente fuera de la voluntad de Dios. Y por otro lado tenemos cristianos, hermanos, que están chatos. Viven en la sequía espiritual, viven en la ignorancia espiritual. Hermanos, hombres y mujeres que en este tiempo viven llenos de miedo, el terror repentino, el terror nocturno, las fobias, un montón de cosas. Hermanos, nosotros vamos a abrir una clínica, la clínica del doctor Amor, porque este es un tema que en las iglesias no se toca. A usted le dicen, usted tiene que declararlo, diga esto, crea nada más y se soluciona todo el problema.
Pero cuando nosotros, hermanos, tratamos de poner en práctica lo que algunos líderes cristianos en algunas iglesias nos enseñan, porque son todos líderes, no hay ovejas, son todos líderes, hay muchos caciques y pocos indios. Le decían así, hermanos, hay una de cacique, no hay indios, y los caciques están todos emplumados, así que es un verdadero problema, hermanos, una situación difícil con la que estamos atravesando en la iglesia. Pero vemos en las iglesias, hermanos, personas que están un tiempo y un tiempo desaparecen. Tenemos personas adentro de la iglesia que no tienen seguridad, una seguridad en Cristo. Tenemos personas en la iglesia, hermanos, que no conocen a Jesús. Yo siempre les digo, cuando a veces enseñamos, ¿no? Y trato de hacerles ver, trato de hacerles comprender cómo verdaderamente tienen que creer, a quiénes tienen que creer, de qué manera, pero lo más importante para que acontezca toda esta creencia en su vida es que tienen que conocer. Y Jesús es un hombre que también, en cierto momento, tuvo algunos milagros. Pudimos ver, hermanos, la última semana de Jesús, la enseñanza que trajimos anterior a los ministerios y a la de los ministerios. Cuando Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní, hermanos, y quebró un momento de agonía actual en su alma, él había comenzado a pensar en algo terrible. Y él en ese momento tuvo miedo. Dijo, Padre, aparte de nuestra copa, él mismo tuvo miedo. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que cualquier tipo de miedo no es la voluntad de Dios. Ojo, en esta noche le voy a decir que cualquier tipo de miedo no es la voluntad de Dios, pero que sí te voy a demostrar, hermano, que el miedo también es algo beneficioso. O sea, el miedo es algo, hermano, que trae un beneficio para nosotros, pero es algo también que produce, hermano, catástrofes, horribles, desastres. Por eso decía la palabra de Dios entonces, gloria a Dios, que no nos ha dado espíritu de cobarde, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cosas, hermanos, que nosotros tenemos, principalmente el dominio propio. Porque hay situaciones en nuestra vida en las que nosotros tenemos que hacer. Hay situaciones a las cuales nos vemos enfrentados, en las cuales nosotros tenemos que tener un alto grado de dominio propio, hermanos, para no quebrar y para poder mantener nuestro dominio propio. Por eso justamente habla del amor, habla del dominio propio, habla de este poder. Y este poder, hermano, no es el poder para echar fuera demonios, no es el poder para sanar enfermos, por eso lo veo alguna aquí le habla, así lo ve, sino es el poder dado por el Espíritu Santo. ¿Para qué, hermano? Para poder mantenerse fiel a Dios, fiel a sus principios y fiel a la palabra, en los momentos más difíciles que le toca vivir como cristianos en nuestra vida. Entonces, conquistar el miedo, hermano, una realidad. El conquistar el miedo es una hazaña, pero podemos hacerlo. Dios no nos hubiese dicho, hermano, de Dios, que nosotros íbamos a hacer algo si no pudiéramos hacerlo. Sin embargo, sí, el conquistar el miedo es una gran hazaña. El conquistar el miedo puede, pero no es ahora, esto del miedo, hermanos, es algo importante. Tenemos que entender que el miedo es una realidad. Yo tengo miedo. Tengo mis miedos. No los manifiesto, no los magnifico. Pero todos tenemos temores, todos tenemos miedo. Ahora vamos a entender clínicamente, porque vamos a ver ciertos tipos de patología. Primero lo que es una referencia clara con la palabra. Después vamos a ver lo que es la patología en sí. Y vamos a ver, hermanos, lo que se encuentra en esta situación, lo que sufren, lo que padecen, cómo se vida. Pero también vamos a dar la salida con la palabra de Dios para que puedan tener una vida victoriosa. Eso es lo que a nosotros nos interesa, para poder salir de esta situación. Entonces, este miedo, gloria a Dios, es una realidad. Pero no solamente la realidad de que el miedo exista, sino que también está la realidad, hermano, de los daños y de las catástrofes que el miedo puede producir en nuestra vida personal, en el matrimonio, en la familia, en el área en el que a nosotros nos toque activar, en el lugar de trabajo, hermano. Esto puede producir catástrofes, desastres, cataclismos. Ahora, vivir lleno de miedo puede paralizar todos los planes de Dios. Cuando yo tengo miedo, automáticamente estoy anulando mi fe. El miedo anula.
El miedo produce duda y la duda debilita tu fe. Te va correspondiendo, hermano, las bases de tu fe, hasta que te dejas sin base. Tu fe comienza a desplomarse. Por eso, el miedo impide que se pueda cumplir el propósito de Dios. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que luchar continuamente, gloria a Dios, en contra de este miedo que nos paraliza a nosotros, pero también paraliza los planes de Dios en nuestra vida. Cuando el Señor dijo que el reino de los valientes le iban a arrebatar los miedosos, todos se quedaron contentos. Dice su Biblia, ¿qué dice su Biblia? ¿Quiénes son los que van a arrebatar el reino de los cielos? Los valientes. ¿Qué es un valiente? Algo totalmente contrario al miedoso. El miedoso tiene miedo de todo. El valiente, aunque tiene miedo, va para adelante. El que tiene miedo se queda, pero el valiente tiene miedo. Pero justamente, gloria a Dios, sabe que tiene más cosas que perder quedándose que avanzando e intentando alcanzar la victoria, aunque este avanzar desde su propia vida. Por eso dijo el Señor, el que quiera salvar vida la perderá, pero aquel, gloria a Dios, que la pierda por causa mía, la ganará. Nosotros, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hermanos, tenemos referencias acerca de lo que es el miedo. Vamos a hacer algo así sintético para no ir buscando por la trama. Adán y Eva en el huerto del Edén vieron miedo cuando vieron, hermanos, lo que habían hecho, cuando vieron en la posición que quedaron delante de Dios, lo primero que sobrevino sobre ellos que fue miedo. Y cuando escucharon la voz de Dios, dijeron, vamos a escondernos. ¿Pero por qué se escondieron? Porque sintieron miedo. Jacob tuvo miedo de su hermano Esaú. Y años, estuvo, de casi 40 años, estuvo huyendo de su hermano. El miedo mismo que sintió Pedro, la verdad de Jesús. Maldijo. Y eso es producto del miedo. Pero recuerdo cuando hablamos de que Pedro fue a Jesús. Cuando fuimos al original, entendimos lo que verdaderamente quería decir esa maldición de Pedro. ¿Y es hasta dónde llegó Pedro, hermano? Lo llevó a maldecir. Se llevó a maldecir de un mismo. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que ese miedo lo llevó a negar a Cristo. ¿Cuántas veces, hermanos, el miedo de nosotros nos lleva a negar a Cristo? Y muchas veces, bueno, yo ya los hermanos me conocen hace un tiempo, yo ya soy medio curtido en esto, ¿no? Pero muchas veces nos vamos a enfrentar, tenemos que enfrentar situaciones en las que tenemos que seguir adelante, levantando en alto la bandera de nuestras convicciones por la palabra de Dios y siendo fiel a Cristo, o por miedo a que algo nos pueda salir mal o que las cosas no sean como nosotros pensamos, nos terminamos quedando delante de Dios. Todos tenemos miedo. Esto es algo, hermano, que todo el mundo tiene que enfrentar. Nadie puede decir, yo soy valiente y no tengo miedo. Todos tenemos miedo. Hasta yo cuando estaba en el mundo y entraba en un arma, entraba en un lugar a hacer un robo a mano armada. Y cuando ya en el momento mismo de entrar, ya había algo que se apoderaba, entrábamos porque ya estábamos. Pero hay miedo. Hay miedo que te mate la policía, hay miedo que te agarren, hay miedo a matar a alguien. Todo el mundo tiene miedo. El que se sube una moto y se va a su casa tiene miedo porque no sabemos si va a pasar algo en el camino, si nos van a atropellar, si no. O sea, vivimos llenos de miedo. El miedo es algo, hermano, que está innato en la naturaleza del ser humano. Es algo que está en nosotros. Y una vez no me acuerdo sobre qué enseñanza era que traía, y una hermana me preguntó, ¿y cuándo esto va a desaparecer? Nunca. ¿Cuál era, hermana? La angustia. Y esto, cuando vino Cristo, abolió, cuando vino Cristo nos hizo libres, pero la angustia no sigue tanto. Hermanos, son las enfermedades del alma y son cosas que están innatas, igual que el miedo. Y nacemos con miedo porque el bebé nace y grita. ¿Por qué? Porque sí, por ahí, pero más grita porque... Y cuando somos viejos, por algo, pero siempre nos estamos inquietando, por más que estemos en Cristo. Eso es algo que está innato en la naturaleza del hombre, hermanos, y lo vamos a tener hasta el último día de nuestra vida terrenal, hasta que partamos con Cristo, hasta que Él nos levante como el levantamiento. O sea, yo no les voy a decir que en esta noche usted puede esta enseñanza, después de esta predicación, usted no va a tener nunca más miedo. No, el miedo va a seguir estando.
Lo que yo te voy a dar son las herramientas con la palabra de Dios para que usted pueda comenzar a enfrentar sus miedos. No se trata de vencerlo, se trata de enfrentarlo y que esos miedos se sujeten a la autoridad del Espíritu Santo. Ahora, vamos a compartir un pasaje de la palabra de Dios. Vamos a ir al Evangelio según San Marcos, capítulo 6. San Marcos, capítulo 6. Marcos 6. Marcos no era Marcos, no como era Mateo. Mateo, yo pensaba, el día de ayer yo me estaba acordando del bebé de la y dije, Marcos, beberá Marcos. Me equivoqué de otro apóstol. Mateo. Marcos capítulo 6, versículo 45 dice la palabra de Dios. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, al norte, entre tanto que él despedía a la multitud. Y que él despidió, se fue al monte a orar. Al llegar la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndolo remar con gran esfuerzo porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. Viéndolo ellos andar sobre el mar, o sea, los discípulos, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo veían y se asustaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, soy yo, y no temáis. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermano? Que Jesús apareció andando sobre el agua. ¿Y qué hicieron los discípulos? Dijeron: ¡ay, mirá! ¿Qué es eso que es el agua? Dice que gritaron. Imagínense cómo habrán gritado. Como yo a veces les digo, ¿no? Cuando todos dicen: ¡ay! Nadie me dijo uno: usted es muy tosco, usted es muy bruto para enseñar la palabra. Porque Pablo nos dijo así. ¿Y qué dijo? Imagínense Pablo a los Gálatas: Gálatas, insensato, quiere decir falto de seso. Gálatas, falto de seso, ¿quién nos fascinó? ¿Cómo les habrá dicho Pablo? Gálatas. Imagínense cómo gritaron los discípulos. Un grito de aquello. Tenían miedo. Imagínense en el medio del mar, los vientos contrarios. Su barca se anegaba. No tenían una rama, porque el río no tiene bajo, no tiene rama, no tenían de dónde agarrarse. Remaban con gran esfuerzo y para completarla vino gente caminando, todos blancos. No quiero imaginar, hermano, el Cristo en toda su gloria en ese momento caminando sobre las aguas. Imagínense lo que habrán pensado, el grito que pegaron, y Jesús les dijo: soy yo, no temáis. Estos hombres a los cuales, hermanos, se les había impartido autoridad para sanar enfermos, para limpiar leprosos y para resucitar muertos y para dar de gracia a aquellos que de gracia habían recibido. Hermanos, momentos antes estaban gozándose entre las multitudes y a la voz de Jesucristo los enfermos eran sanados. Ellos también, como a modo de ujier, a modo de colaboradores, orando, y Dios también obrando milagros y cosas tremendas a través de ellos. Y a los 5 minutos entran, gloria a Dios, en una barca, y ya cuando es llegada la noche, la barca comienza a negarse, aparece Jesús caminando y ellos gritando con una María Magdalena. ¿Estás diciendo, gloria a Dios? Qué tremendo, ¿no? No es fácil. ¿Vas a acordar aquellos tiempos de monte ayer? Cuando iba solo. Yo iba en el monte. Tenía que el diablo se levantaba para la cama, yo solito orando en el monte. Y yo iba valiente y los hermanos decían: ¡qué valiente el pastor! Pero sabía que el Dios estaba conmigo. Y varias veces el enemigo se me levantó y se me dio vuelta en el monte. Y yo he dicho: agarradito la mano de Cristo. Con un bicho bárbaro. Porque es imposible no tener miedo. Es imposible no tener miedo. Un día estábamos trabajando acá. Bueno, ¿qué vino? Darío vino con paracaídas, nació ya con paracaídas incorporado, cuando se cayó el tablón, ¿te acordás? Se cayó el tablón y cayó parado. Desde allá arriba cayó parado, ahí dice. Pero yo le miraba los ojitos y tenía un chucho. Estaban todos los hermanos que estábamos trabajando, rebojando, pero él valiente. No, yo caí parado. Hay una cosa que yo aprendí. Es el miedo. ¿Saben cuándo una persona tiene miedo? Tú estás perdido en la vida que le gusta ese miedo.
Las pupilas se dilatan. ¿Saben por qué, hermano? El sentimiento de miedo produce una confusión en el cuerpo, una reacción metamórfica, hace que las pupilas se tengan que dilatar. ¿Por qué? Porque nuestra aflicción es como que necesitamos ver más, necesitamos luz. Y yo ese día lo veía a Darío que cayó ahí, yo lo miré, lo brillaba los ojitos, pero era valiente, yo decía, son las primeras reacciones que se manifiesta el cuerpo con el que tenemos que enfrentar los miedos. Ahora, el miedo, hermano, gloria a Dios, hace que nuestras capacidades de ser objetivos disminuyan. Yo puedo ser efectivo, no sé, en muchas cosas, pero justamente estoy realizando algunas de aquellas actividades en las cuales me siento ampliamente capacitado, pero el miedo hace que mis cualidades disminuyan. Un jugador de fútbol, cuando va a jugar con miedo, porque ya no rinde lo mismo. Y después toda la hinchada dice la barra brava, no vamos a fajar, porque no hizo goles, pero jugó lesionado, venía una lesión, va con miedo. Cuando venimos con miedo, hermano, no rendimos lo mismo. El miedo debilita la fe, nos anula y hace que nuestras capacidades, que esto quede claro, las capacidades del cristiano, no estamos hablando de la gente del mundo, estamos hablando del cristiano. Las capacidades del cristiano no son nuestras, sino que son de Dios, que Dios las nuestras. Pero fíjese que ese miedo hace que las capacidades de Dios sean limitadas. Fíjese, hermanos, qué potencial destructivo que tiene el miedo obrando en la persona. Entonces, nosotros tenemos que, lo primero que tenemos que hacer es lo que Jesús buscó con los discípulos. Dijo, soy yo, no temáis. ¿Para qué? Para que ellos dejen de mirar lo que estaba pasando a su alrededor y enfocaron su mirada en Él. Hermanos, cuando nosotros tenemos miedo, lo que tenemos que hacer es sacar nuestro enfoque de aquello que nos está perturbando, de aquello que nos está quitando la paz, de aquello que está generando ese miedo. Y tenemos que enfocar nuestra mirada en ninguna forma, que pueda ayudarnos a salir de esa situación como que ¿estamos entendiendo? Ahora le voy a decir lo que dicen los médicos. Estoy buscando la definición de los médicos, la patología médica de la definición del miedo. El miedo es una sensación de alerta y angustia por la presencia de un peligro o un mal, real o imaginado. Ahora, ¿qué es el miedo? El miedo es una sensación, es algo, hermano, que nos, ¿cómo se dice? Que nos cautiva ante la presencia de algo que a nosotros nos hace dudar si es bueno o es malo. Es algo que nos cautiva y nos pone sobre alerta ante alguna situación peligrosa. Puede ser real, como también puede ser imaginario. No siempre, hermanos, que cuando aparece en mí y tenemos miedo a algo, es algo real. Puede ser algo real, pero también puede ser algo imaginario, creado por nuestro propio inconsciente. Eso es lo que quiere decir esta definición del miedo. Entonces, es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o a la amenaza. La primera emoción que se manifiesta cuando nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestro sentido, cuando nosotros enfrentamos una amenaza, ¿cuál es? Una vez, yo estaba en la isla, ya varias veces conté esto cuando hablamos de algunos temas, ¿no? Y las palabras cuando estaba en el río y eso. Estuve cruzando la isla, iba para aquel lado, de repente de la nada se levantó una tormenta, me agarró con una camada todo peleado, con todo que andaba por aquel lado. Una tormenta impresionante, hermano. Cuando yo vi la tormenta arriba mío, primero levanté la vista y lo vi en el puente. A los 5 minutos dije, va para aquel lado. A los 5 minutos siento una brisa, levanto y estaba encima mío y se levantó. Me pasó lo mismo que los vecinos. En ese momento yo miré mi canoa, miré mi motor y dije, estoy fijo. Solamente Dios, hermano, que guardó mi vida. Para colmo, cuando me lleva al otro lado, eran 7 kilómetros de costa a costa, cuando llego cruzando al otro lado, con mucho esfuerzo. Llego a la costa y no es que quiero, me levanto una ola y me azota contra la costa. Imagínense cómo estaba. Confiando en el Señor, pero con un
mucho bárbaro. A los 5 minutos en el medio de la isla, yo llevaba el celular todo envuelto en nylon, ¿no? Y siempre una persona me llama, me dice, ¿dónde estás? Y yo le digo, ¿cargás el en las manos de Dios. ¿Qué te pasa, hermano? No sabía que me acaba de pasar. Luego creo que sea justo me llamaste, Santequillo, y yo recién terminaba de salir de la canoa. Yo pensé que me quedaba ahí, pero justo él me llamó y me dijo más o menos dónde estaba, como que si no aparecía a los 3 días. Pero a pesar de yo tener confianza en el Señor, tenía miedo rápido, porque dije, acá y dije, Señor, estoy preparado, tengo miedo. Estoy preparado, pero no tengo un poquito más. Tiene ese miedo, hermanos. Y a veces ese miedo se produce en la reacción primaria cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de situaciones. Pero esa reacción primaria puede ser cuando estas situaciones son reales, o pueden también, como le digo, aparecer este sentimiento, esta reacción, cuando hay situaciones que no son reales, son imaginarias y son creadas por nuestro subconsciente. Los miedos se manifiestan tanto en los humanos como en los animales. Usted ve cuando viene un perrito chiquitito, un cachorrito, y viene el perrito, ¿no? ¿Y qué hace el perrito? La perrita generalmente, los perros no tanto. Las perritas somos así. Y viene toda cerca la perrita, ¿y qué es lo primero que hace la perrita? Los perritos chiquitos, cuando usted lo va a acariciar, ¿qué hace? No tienen cola, tienen orinal, no sé. ¿Por qué? Somos una pañada de carta. Ante cualquier aversión, quedan ahí. Eso, el miedo produce en los animales. Pero tanto el mismo lo que producen los animales, también produce el miedo. Tengamos mucho cuidado con esto. A veces, vuelvo a reiterar, los miedos son, gloria a Dios, reales y otra cosa son imaginarios. Miedo Job, capítulo 3, versículo 20. Vamos al libro de Job, capítulo 3, versículo 25. Job habla de Dios. Por eso, el Señor dijo, no temáis, soy yo. El Señor en varios pasajes de la palabra pide que nosotros confiemos plenamente en Él. Job 35, dice la palabra de Dios, porque me ha venido aquello que me espantaba y me ha acontecido lo que yo temía. Qué tremendo, ¿no? El ser humano, hermanos, desde que tiene uso de conciencia, ha tenido una serie de sentimientos que, si vuelvo a reiterar, son innatos. Uno de ellos es el miedo. El miedo es un limitador beneficioso. Van a decir, ¿por qué? El miedo es un limitador beneficioso. ¿Por qué? El miedo puede causar cosas buenas o puede causar cosas malas. El miedo es una reacción natural. Si de repente yo voy a, no sé, hay una vía ahí, y tengo miedo de cruzar la vía porque viene el tren. Entonces, ¿qué está produciendo el miedo en mí? Algo beneficioso. ¿Por qué? Porque me está poniendo por sobrealerta y está activando otros sentidos. ¿Para qué, hermano? Preparándome, gloria a Dios, y activándose como una defensa. Hay un mecanismo de defensa que se activa. ¿Nosotros para qué? Para que nosotros no vayamos por la pata. Si yo veo que hay una máquina, Sotelo está haciendo herradura, y está con la mano, y yo digo, yo meto la mano. No, si meto la mano, no me da miedo, porque me va a quedar más fácil, me va a quedar la mano como un clavón. Ahora, qué miedoso, no, está produciendo algo bueno. El miedo beneficioso, hermanos, produce preservación. Es un instrumento de preservación natural, pero también, hermanos, gloria a Dios, tiene sus partes, ¿cómo se dice? No, el otro. Tiene su respuesta negativa también, gloria a Dios, para nuestra mente. El miedo, gloria a Dios, ha sido, hermanos, el culpable de muchas cosas de las que nosotros vemos a lo largo de toda la historia. Por miedo mataron a Jesús. Los miedos causaron guerras. Una de las principales causas de la incultura, hermanos, a nivel mundial, ¿saben lo que les digo cuando hablo de incultura?
son los miedos. Nosotros aquí, en la época de los militares, se levantaron y atacaron terriblemente las universidades para que desaparezcan. ¿Por qué el miedo? Porque el miedo, estamos hablando de la incultura. Un pueblo culto, un pueblo que piensa, no puede ser gobernado, no puede ser manipulado tan fácilmente. Entonces, el miedo es el causante de las catástrofes más grandes que nosotros podemos ver a lo largo de toda la historia de la humanidad. La Iglesia Católica, hermanos, las matanzas en la época de la Santa Inquisición, ¿por qué fueron? Por miedo. De que ellos perder esa autoridad que ellos decían tener, que Dios les había dado solamente a ellos. Matanzas, hermanos, guerras y desastres, gloria a Dios, que acontecen justamente por el miedo. O sea que esto del miedo, hermano, no es algo simple. Muchas veces pensamos que el miedo es algo, tengo miedo y hoy tengo y mañana no tengo. No, no, no. El miedo, hermano, causa, gloria a Dios, catástrofes. Pero también a la vez es inspirador y es colaborador en nuestros instintos de supervivencia. Para que usted pueda entender, cuando Adán y Eva, cuando Adán le puso nombre a todos los animales, lo agarró al leoncito y le dijo, vos con tu melena, vos sos leoncito. Dice que hasta el día de hoy los animales tienen el nombre que le puso Adán. Pero después de la caída, yo no me quiero imaginar que Adán se acercó y le dijo, el leoncito, digo, no, leoncito, porque el leoncito no era. Entonces, después de la caída, esto, hermano, se corrompió. Entramos en un estado de corrupción total. ¿Se acuerdan la doctrina que estuvimos viendo? La depravación total. Toda la creación se corrompió, se depravó. Se corrompió el plan de Dios. Entonces todo cambió, hermano, de su formato original a otro formato que no era el que tenía que hacer. Lo que era bueno pasó a ser malo. ¿Y qué produjo todo esto? Produjo miedo. Ahora, imagínense cuando Caín mató a su hermano. ¿Qué es lo primero que dijo? ¡Ay, cualquiera que me encuentre me va a matar! Ya tenía miedo. Pero ese miedo que tenía Caín era, gloria a Dios, algo que estaba preservando su naturaleza. O sea, el miedo es bueno y es malo. Es también utilizado, puede ser visto desde el punto de vista de algo que colabora a nuestra supervivencia. Pero estamos viendo dos aspectos del miedo. Entonces, el miedo es una respuesta natural, hermanos, ante algunas sensaciones desagradables con las cuales atraviesa el cuerpo, el alma y la mente. Porque cuando viene el miedo, no es solamente la mente. El miedo entra en nosotros, se percibe, la mente, ataca el cuerpo, perturba el alma. Es tremendo, ¿no? Ahora, nosotros, hermanos, tenemos que, es difícil, pero necesitamos aprender a controlar el miedo. El miedo se puede controlar. Solamente hay una forma, que creo que enseñamos la palabra de Dios. No de vencerlo, y tampoco de que quede totalmente desarraigado de su vida, sino de que usted lo pueda controlar. Y cuando usted deje de hacer lo que tiene que hacer, ya lo va a dejar de controlar. Y cuando se descontrola el miedo en su vida, volvemos a volver a la situación. Ahí van entendiendo. Entonces, el miedo, gloria a Dios, hermanos, algo que pasa, que está sucediendo, provoca todo tipo de reacciones. Todo tipo de reacciones, por eso ataca el cuerpo y el alma. Produce ansiedad, produce ataques de pánico, produce parálisis. Algunos le agarran miedo y se quedan ahí. ¡Y tirate! No, pero vos podés. Eso decís vos, yo no puedo. Quedan paralizados. El miedo produce parálisis. Los soldados que van a la guerra, ¿cuántos hermanos están ahí frente al enemigo y no pueden? Tienen miedo y no pueden disparar. Quedaron parapetados. ¿Y qué hace el otro? El otro no tiene miedo, lo despació. Pero ese miedo, hermano, cuando nos toca enfrentar una situación de miedo, ahí te quiere. Ahí te quiere. Mientras nosotros no enfrentamos este tipo de situaciones extremas, porque ahora ya comenzamos a hablar de situaciones extremas, no estamos hablando al miedo de cortar un dedo, al miedo de estamos hablando de situaciones extremas, que hermano, que te producen ansiedad, que producen pánico.
en las cuales podemos ver reacciones, hermanos, desde orinarse encima hasta salir corriendo desaforadamente o quedarse parapetado en un lugar. ¿Cuánto dicen los libros? Sí. Estoy tocando este tema, hermano, porque yo sé que hay personas en este lugar que están así, otros no han venido, pero cuando me dijeron las causas por las cuales no iban a venir, yo no les quise decir lo que estaba por enseñar ya, porque no iban a hacer nada. Pero en algún momento les vino el video. Pero yo sé que hay gente que está pasando por esa situación, hermano, que necesita vencer ese miedo, que necesita controlar ese miedo, no tiene que permitir que ese miedo te controle. El miedo, hermanos, en este grado de manifestación en la vida de la persona, en la mente, en la personalidad de la persona, no es bueno. No es la voluntad de Dios para nosotros. El espíritu que Él nos dio es un espíritu de poder. ¿Para qué? Para poder mantener a raya los miedos de nuestra mente. Un poder que también nos da dominio propio. ¿Para qué? Para no salir corriendo y para poder enfrentar el miedo, sabiendo que el mayor es el que está en nosotros, que todo lo que puede traer miedo. ¿Cuánto dicen? Qué tremendo, ¿no? Entonces, en la versión más extrema, el miedo produce terror. ¿Saben qué es terror? Ya me parece que está de más decir los que miran televisión, películas de terror, lo mismo. Yo estaba mirando una película de terror y que la palabra mismo lo dice, terror. Yo no le digo que el televisor es un diablo. Lo que sí digo es que el diablo que se mete a reír. Y de ahí sale también. O sea, el terror es algo, hermanos, tremendo. Que es, gloria a Dios, la versión extrema. El ápice del miedo, vamos a decir, es el terror. Ahora, ¿qué es el terror? Generalmente el terror, hermanos, es el espejo de algo que no es real. Yo cuando era chico tenía terror. Yo dormía. Imagínense, mi tío me decía diablo. Claro que eso le digo todo, chiquitito, con diablo, 6, 7 años. Imagínense lo que podría haber sido. Bendecido. Pero yo soñaba, yo me dormía. Y en un momento del sueño yo me sentía como en un limbo, como estaba volando. Estaba en un lugar raro. Y pasaban cosas raras, y es como que se abría la tierra, y como que me tragaba, y como, hoy entiendo que eran demonios que me venían a vivir, como demonios que me venían. Yo me despertaba a la madrugada, desesperado, medio muerto, por ahí 40 grados bajo cero de temperatura, y yo transpirando. Y me decía, mamá, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y era tanto el terror, hermano, que me producían aquellas pesadillas. Hasta el día de hoy me acuerdo, que no tenía palabras en mi vocabulario de niño así como ellos, como para poder transmitir qué era eso, no sabía qué era, pero sabía que era un tipo, un Freddy Krueger, algo indescriptible, algo, hermano, terrorífico, que todas las noches me quería ver. Y yo estaba en la escuela y estaba prestando atención a lo que había en el pizarrón, pero eso estaba en mí. Y yo ya con miedo, hermano, ya no era miedo, era terror. Te acostaba en la noche, porque sabés que cuando me dormía otra vez vamos a estar en la misma. Yo sé que a muchos de ustedes les pasa, más allá de estar en el Señor, más allá de estar orando. Yo sé que muchos de ustedes están en esa situación, pero es peor que lo que pasa. Entonces, el terror, hermano, es el ápice, el punto último de Dios, de esto que se llama miedo. Pero no siempre es el espejo de algo real. No es siempre la representación de algo real y verdadero a lo cual nosotros podamos decir, ay, bueno, si está el precipicio acá, bueno, te canto, doy la vuelta por acá y me escapo. Al ser algo irreal, es algo que te perturba, y como no es real, hermano, no podemos enfrentarlo, y no podemos atravesar esa situación, no podemos avanzar, quedamos paralizados. Por eso, el terror ya es algo, hermano, que sinceramente valga la redundancia, es terrorífico, nos impide avanzar, hermano. Y generalmente no es reflejo de la realidad, o sea, no es real. Estamos siendo presas de nuestros propios miedos. Y nuestros pequeños miedos terminan causando terribles problemas. Todo aquello que yo tenía, todo ese mal que yo tenía,
todo ese mal dijo Job me sobrevino. ¿Qué hacía Job, según la palabra de Dios? Job era un hombre, hermano, recto, un hombre íntegro, un varón de Dios perfecto, vamos a decir, en su tiempo, con una comunión impecable, un hombre sin mancha, sin tacha, sin mácula. Pero ¿cuál era el miedo de Job? Sus hijos, sus bienes. Él iba y si presentaba sacrificios por si sus hijos habían pecado. ¿Qué pasó? Todo aquello que él tenía, hermano, para debajar su vida. Todo aquello que yo tenía, aquello por lo cual le hacía sacrificio, él se preparaba y se cuidaba y guardaba y esto y aquello, para que no le venga eso es exacto. Pero ya cuando sobrevino, ya estamos en porque nunca te sientes peligroso. El miedo te puede robar, pero lo que no te puede robar es tiempo y tampoco te puede robar. No hay nada que pueda tocar con la fe. Y si muchas veces tus miedos te están haciendo perder la fe, es falta de firmeza, es falta de confianza. En aquel que viene con el casado y dice, no te hagas. Pero atrás viene el puto, dejalo. Yo soy. No, pero mirá, viene con la cola larga. Dejalo, pero se va a caer. Yo soy. ¿Cuánto dice la mente? No temáis, yo soy. Turbe vuestro corazón, San Juan 14:1, no tengáis miedo. ¿Creéis en Dios? No, creéis en mí. ¿Cuánto dice? Entonces, la mejor manera de poder enfrentar al miedo es con la plena confianza en el Señor. Hermanos, yo he tenido en mi vida mundana muchas situaciones difíciles, me he enfrentado en líneas, con armas, y a veces me quería matar y estaba por los lados, y yo iba porque sabía que no me estaba. Tenía miedo, pero sabía que también tenía miedo. Y yo me conocía al otro y sabía hasta dónde podía llegar, y yo sabía que no me estaba por hacer daño. Hoy que estoy con Cristo, no hay nada, hermano. No digo que no voy a tener miedo, pero yo sé que no hay nada que me pueda hacer daño. Y si me hace daño y me muero, me voy con Cristo. Cuando dice la Biblia, morir para mí es ganancia. Hay muchos que tienen miedo a la muerte. La muerte es algo real. ¿Pero en qué momento? ¿En el momento en el que nosotros lo determinemos? ¿En el momento en el que lo determine el diablo? No, en el momento que Dios ha establecido que llegó el momento para nosotros, nada más. ¿Le voy a temer a mis miedos o le voy a creer a Dios? ¿Cuánto dice la Biblia? A Dios. Entonces nosotros tenemos que anular ese limitador de las capacidades que Dios puso, nosotros justamente activando la fe. Recuerdo que estuvimos hablando de la fe hace unos días atrás, pero esta es la fe personal, la fe verdadera, una fe original, hermano. No es esa fe que tenemos los ministros, que mueve montañas y a través de la cual Dios opera milagros. Porque también trajimos esta enseñanza de la fe, que muchos dicen, porque yo creo que la montaña, una de las montañas no se está por la fe que Dios dio a los ministros. Porque si no lo utilizan, nosotros los ministros estamos mucho más alto de él. Para creer que el maligno no te puede tocar. Hoy se hablan estos movimientos raros, tipo ecuménicos que se están dando en el mundo entero. Fe, porque hay una sola fe. Y cuando yo creo en el Señor, todo puede ser beneficioso para mi vida. Imagínense a Moisés cuando llegó al Mar Rojo, con todos los judíos detrás. Era más peligroso para Moisés los judíos que tenían detrás que los que venían atrás de los judíos. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque los que estaban atrás de él, ¿para qué los trajeron? Y ya le estaban cayendo encima. Imagínense Moisés diciendo, ¿y ahora qué? Y el Señor le dice, no diga nada. No, me quedé callado. Y le dije, bueno, me quedé callado y se nada. Imagínense esa situación que tuvo que enfrentar Moisés. Qué tremendo, ¿no? Nosotros todavía, hermanos, no hemos sido enfrentados a tales situaciones. Dios no nos va a desamparar, Él prometió no desampararnos. Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta que venimos y nosotros tenemos una fe viva, tenemos una fe original. Y si el Señor está con nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros?
Nosotros tenemos que en este tiempo a mantener a raya, ponerle límites al enemigo y a sus artimañas. Estas son artimañas que usa el enemigo para que, hermanos, nos salgamos, gloria a Dios, de la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué se tiene miedo? ¿Por qué? ¿Cómo se produce esto del miedo? Es imposible no tenerlo. ¿Cómo se activa el miedo en la zona? ¿Cuándo se activa el miedo? ¿De qué manera se activa el miedo? ¿Por dónde pasa esto? Yo tengo miedo porque soy miedoso. Tengo miedo porque no creo en Dios. El que no cree en Dios también tiene miedo. El ateo tiene miedo. El asesino, el brujo, tiene miedo. Ah, pero entonces quiere decir que ellos también nos atacan al diablo. Sí. Pero no tienen miedo. Ay, pero yo no sé por qué me ataca el diablo. No, usted tiene miedo. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano fue diseñado de una forma, con instrumentos, con arquetipos, vamos a decir, que tienen que funcionar de una u otra. Hay distintas funciones en nuestro organismo que ante algunas situaciones se activan con un mayor grado o con un menor grado. El miedo, hermanos, gloria a Dios, se produce cuando hay una amígdala que está instalada en el lóbulo frontal del cerebro. Y cuando esta amígdala percibe alguna situación normal, se activa. Cuando esta amígdala comienza a activarse, hermanos, ahí se desata el miedo. Hermanos, el miedo es un modo de defensa que ya está innato en el ADN del ser humano. Podemos ver lo que dice la Biblia desde el muerto del miedo. Es algo que está en nuestro ADN, no es una que nosotros podemos sacarlo. Sin embargo, hermanos, se han hecho estudios científicos y han podido extirpar esta amígdala suprarrenal, y la han logrado extirpar de algunos animales. Los animales con esta sensibilidad a algunas cosas, pero no perdieron totalmente la percepción animal. ¿Por qué? Porque es algo que está en el ADN humano. Por ahí van a escuchar ustedes decir, no, pero si se extirpan la amígdala, así va a quedar con lo limpio de la cabeza, porque tienen que tocar el lóbulo frontal del cerebro, y puede tener un poco menos de ansiedad, pero el miedo va a seguir estando, porque es algo natural. Dios nos diseñó de esa manera. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros podamos responder. Nos puso ese método, nosotros vamos a llamarlo de esa manera. Para que nosotros podamos responder con mayor rapidez ante las adversidades. Digo que viene uno y dice, te voy a pegar. Y yo dice, no. Y me voy a salir corriendo. Cuando me quiere salir corriendo, le pegó con el lápiz así. Sin embargo, el miedo hace ver que este me va a pegar. ¿Y qué hacemos? ¿Soldado del juicio y el contraguerra? ¿Se dan cuenta? Es algo que se activa, hermano, a modo de preservación de un instinto mismo en nuestra naturaleza. O sea, no todo, el miedo no es malo. Tiene su factor, tiene su lado malo y su lado positivo. Pero justamente el que a nosotros nos perjudica es el lado positivo. Cuando el lado positivo llega a un lado superlativo, cuando nosotros lo magnificamos. Cuando hay ciertas circunstancias y situaciones en nuestra vida que nos hacen ver las cosas más grandes de lo que deben ser. Cuando nos hacen ver al diablo más grande y lo vemos a Dios chiquitito. Cuando viene el miedo tenemos un diablo como Mazinger, como el del Pacific Rim, y a Dios lo tenemos chiquitito, así de bolsillo y llamadito. Pero cuando se va el miedo, mi Dios es grande. Pero en ese momento tenemos un Dios de bolsillo, lo minimizamos. ¿Por qué, hermanos? Porque justamente es lo que hace Dios. Anula completamente nuestra fe, anula nuestra capacidad de poder ver al Señor en medio de nuestras luchas y en medio de nuestras luchas. Los discípulos no habían perdido esa capacidad. Ellos en el medio de la lucha, en el medio de la prueba, vivieron del Señor. Esteban, imagínense el gozo que sentía Esteban cuando lo estaban apedreando. En ese momento es algo natural, ya sentía miedo, sentía que se moría.
Sin embargo, dice que levantó los ojos al cielo y tuvo una revelación de la gloria de Dios. Y dice que vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Esto es muy difícil. Pero el miedo está en su corazón. Ahora, nosotros tenemos que, hermanos, gloria a Dios, entender que este miedo es parte del tema adaptativo del hombre. Está en nosotros. No lo vamos a poder erradicar. No es que porque vengo a Cristo no tengo miedo. No, que seguir teniendo miedo. Pero que tenemos que... Mi fe tiene que ser más grande que el miedo de mi corazón. Ahora, hay miedos irracionales, como el temor a lo que no existe. A los chicos le dicen, guarda con el viejo de la bolsa, y el chico crece pensando en el viejo. Va a venir el viejo de la bolsa. Va a venir el viejo de la bolsa y guarda cuando viene el viejo de la bolsa. Por ahí pasa un viejito con una bolsita y le pega un cascotazo y dice, me viene a buscar. El miedo, hermano, a lo irracional. Hay miedos que no son racionales. Hay personas que dicen, ay, hermana, ¿de qué? ¿Cuántas veces se murió ya? Ninguna. Eso es un miedo irracional. Hermano, nosotros como cristianos tenemos que ser seres racionales. Saber que si hemos cometido errores vamos a pagar las consecuencias de nuestros pecados, y lo vamos a pagar. Vienen las consecuencias. Eso sí lo entendemos. Entendemos lo que está bien y lo que está mal. Lo entendemos perfectamente y sabemos antes de cometer un error que eso está mal y que no lo debemos hacer. Pero lo hacemos. Somos conscientes, somos racionales, ¿o no? Pero también tenemos que ser racionales, hermanos. Cuando hay un miedo o algo que nos ataca, de poder racionar y decir, esto no es real. No hay ningún monstruo de 5 cabezas. No hay ningún perro con 7 colas y 3 lenguas. No hay. Esto no es verdad. El viejo de la bolsa, que se vaya a comprar otra bolsa, es mentira. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que van a venir los extraterrestres, que vengan. ¿Va entendiendo? Personas que se acuesten y se levantan desesperadas porque viene el cuco. Déjalo, que se acueste, que no me deje dormir, que no moleste. Una vuelta me dice mi esposa que yo estaba durmiendo y estaba Santa Muerta al lado mío. No dejamos. No, pues si déjalo, que se vaya, si se sale. Si no miro, le tiene miedo. Si no me miro, no después lo ignoro. Tocarme no me puede tocar. Mucho no me puede hacer con espíritu. Tenerle miedo es irracional. Tenerle miedo al diablo es irracional. Tiene que tenerse miedo a usted mismo, porque usted es peor que el diablo. Porque el diablo va a utilizar todo lo que está en usted. Usted tiene que temer de sí mismo. Yo tengo de mí mismo, no el diablo. Yo soy el peligro, no el diablo. Porque el diablo lo único que hace me tienta y después yo voy solo con los caballitos. ¿Va entendiendo, hermano? Tenerle miedo al diablo es irracional. Y es algo totalmente irracional. Hay miedos que son irracionales, hermanos, que nos perturban, que nos quitan la paz, hermanos, que contaminan el ambiente en el que vivimos, y nos quitan la familia, nos quitan la seguridad, nos quitan la estabilidad, nos roba todo, ¿no? Nos deja solos y desamparados, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Eso es lo que hacemos. Todos nosotros no va a salir, va a seguir estando, pero sí, hermanos, podemos mantenernos a raya. El sistema, gloria a Dios, que se encarga es el sistema límbico, que maneja todo lo que son las emociones, y lo primero que se activa a través de esta amígdala cuando viene el miedo. Pero cuando nosotros vemos una persona que tiene miedo, hermanos, tenemos que tener misericordia, tenemos que intentar entender. ¿Por qué? La hermana tiene, todos saben que la hermana tiene ese problema. Y a veces estamos hablando que tenemos después del punto que vamos a hablar del tema. Y a veces yo le digo, ¿no? Y me cuesta encontrar la forma para que ella pueda entender. Pero tenemos nosotros que tratar de intentar entenderlo a ellos. Hay situaciones, hermanos, reacciones que este miedo provoca en el cuerpo. Y ahora yo le voy a nombrar algunas de las reacciones, hermanos, según la medicina. Estoy estudiando mucho este tema. Hablar con
en una base firme, no solamente, perdón, de servicio, sino también de servicio de vista patológico, de vista científico, médico, clínico. Hermanos, cuando este miedo se apodera de la persona automáticamente pierde su personalidad. Automáticamente el miedo le roba, gloria a Dios, la personalidad a la persona. Ahora, el miedo se encarga de... Hay el sistema límbico en el cuerpo humano se encarga de regular las emociones, gloria a Dios, todo aquello que tenga que ver con la reacción, con la lucha o con la huida. De eso se encarga el sistema límbico. Cuando usted enfrenta algún peligro, lo primero que dice, me voy a saltar, ¿me escuento o le digo? Sotero, Monzón, Darío, hermano, ¿cuántas veces, algunas veces nos ha tocado, siendo cristianos, nos ha tocado enfrentar una situación que nos viene a pegar? ¿Qué es la primera reacción dentro nuestro del cuerpo? ¿Qué hago? ¿Me defiendo, corro o le pego? Es algo que, o sea, ¡ay, soy santo! Pero por dentro estoy pensando, no, yo sé que tengo que correr, pero si me pego, corro. O le pego y me escondo. O corro y vuelvo por atrás y le pego. O sea, son reacciones naturales, están en nuestro sistema, hermano. El sistema límbico justamente se encarga de ponernos por sobreaviso ante algunas situaciones difíciles que alertan a Dios o que van en contra de nuestra integridad. Ahora, estas muchas veces nos evitan el dolor. A veces estamos de algo y hacemos así y pasó y me invito un gol y me puede evitar otra manera. O sea, es algo que está opuso, hermano. Para dar profundidad. Y también hagamos sensación, sino para que, gloria a Dios, vamos a preservar nuestro instinto de conservación. Está diciendo este miedo que se va a manifestar no solamente en una vida diaria, nosotros estamos durmiendo, podemos ser que acá hay un papel preponderante, el miedo, el desconocimiento. El miedo es el desconocimiento. Miedo. Y la verdad, cuando yo desconozco o cuando no confío en la verdad, me dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Jesús es la verdad. Cuando yo no conozco, cuando yo no confío en Jesús, no hay luz en mi vida. Y por lo tanto, al no haber luz, hermanos, preponderan los miedos. Y ese es un ambiente especial para que se multipliquen los miedos, para que se multipliquen los terrores, para que se multipliquen los temores. Ahora, vamos a ver, hermanos, acá según la medicina, lo tengo de ver, lo estoy mirando y se lo quiero decir. ¿Cómo afecta el miedo en el cuerpo de la persona? Por eso, cuando tenemos, como de Dios, ya sabemos cuando tenemos nosotros, ¿y por qué esto? Y es por esto, y es por esto, y es por esto. Más allá de... Se incrementa el metabolismo. O sea, el corazón bombea sangre a una velocidad impresionante. Se activa, gloria a Dios, el sistema que descarga adrenalina. Se produce mayor adrenalina. Produce un estado de excitación muy elevado. El corazón bombea sangre, ¿para qué? Para hormonas, especialmente adrenalina. Los riñones comienzan a tener una disfuncionalidad, o sea, comienzan ya a funcionar con su metabolismo normal. Por eso va a haber algunas personas que tienen miedo y se orinan encima. Se lo orinó todo. Eso es el miedo. Es una disfuncionalidad de los riñones. Y dice, hermano, el miedo desequilibra completamente todo el organismo. Todo lo que Dios diseñó para que trabajara de una manera armónica, el miedo, en su parte negativa, inducido por el diablo en tu mente, genera todo lo contrario. Te desarticula, hermano, te descartara todo el organismo. Te deja hecho una hilacha. Es así. Fíjese. Entonces, aumenta la presión arterial, la glucosa en la sangre también aumenta, la actividad cerebral y la coagulación sanguínea.
aumenta la actividad cerebral y aumenta, al haber una actividad cerebral excesiva, al haber un flujo de sangre excesivo, al aumentar la adrenalina, al tener este desfasaje hormonal en las células, la sangre se coagula más rápido. ¿Y qué pasa acá? ¿Cuándo vieron la película Cortocircuito hace años? Un robot chiquitito ese que venía, que habían creado no sé para qué, y resulta que tuvo un cortocircuito y después se pensaba que era una persona. Yo tenía 8 o 9 años. ¿Alguno la habrá visto? Bueno, se produce un cortocircuito en la persona. ¿Y por qué le digo robot? Porque a veces somos un poco aparatos. Hay cosas que pensamos que, ¡ah, qué grande mi fe! Pero cuando vienen estas situaciones y quedamos totalmente desarticulados, quedamos en corto, quedamos anulados. Pero hermano, es tanta la disfuncionalidad, gloria a Dios, del sistema inmunitario, que la persona puede tener un ataque de pánico, salir corriendo, puede quedarse paraquetado en un lugar sin moverse. Le puede agarrar un dolor de cabeza. Y a veces nosotros tratamos estas funciones, vemos estas situaciones, y a veces por ahí, me dice un hermano, yo la quiero, y no es por decirlo, no la queremos mucho, la hermana, a Martín, que siempre está con nosotros, y a veces nos quedamos tratando porque yo le miro los ojos. Hermanos, cuando toda esta disfuncionalidad en el organismo ya está llegando al detonante, yo miro los ojos de la persona. Cuando yo veo, hermano, que la persona que está en esta situación tiene la actividad dilatada, no me queda otra que llorar como que llora y reír como que se ríe. Porque ese momento, hermano, está llegando al ápice del miedo. Y en ese momento, por ahí lo está demostrando, pero está con tanto miedo y sus ojos están tan dilatados, necesita luz. Está buscando una salida. Está buscando con los ojos así, viendo para dónde va a salir corriendo, y está hablando con uno en su mente, está tratando de discernir por esta puerta, por aquella, por acá, o banco, o estoy por la pared, rompo la chapa y salto por acá. Y así no hace nada. Qué tremendo, es así, no es así jamás. Qué tremendo, ¿no? Aprendamos en este tiempo, hermanos, que estas son cosas que a todos nos pasan. No solamente Dios nos prepara la palabra para que nosotros, sino que nosotros también seamos instrumentos del amor de Dios. Recuerdo que estuvimos hablando mucho de esta última semana acerca de los ministerios, de los dones, y cómo Dios capacita a su iglesia. ¿Para qué, hermanos? Para la iglesia y para qué más. Pero si Dios pone capacidades en nosotros, ¿para qué? Para que nosotros podamos administrar también a nuestros hermanos. O sea, no es ver, tiene miedo, no. Hermanos, nosotros tenemos que, dice la palabra de Dios, no solo orar los unos por nosotros, sino soportarlos. Y por no soportar no es a esta lo soporto, o a este lo soporto, no. Se soporte para que los demás hagan. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y tratar siempre de tener una palabra por la Biblia, hermanos, ¿para qué? Para poder evitarla. La respuesta, gloria a Dios, del individuo, hermanos, todas las respuestas del individuo se hacen totalmente difíciles. ¿Por qué? Porque una persona en esta condición, usted no sabe, hermano, con qué se está pensando. No sabe lo que va a hacer. No sabe si va a volar, si va a correr, si va a caer, si va a tirar. O sea, son decisiones que la persona tiene que tomar sumamente difíciles. ¿Por qué? Porque su capacidad de percepción ya quedó totalmente. Por eso, hermano, todo miedo a este grado es. Ahora, ¿cómo nosotros, gloria a Dios, en este tiempo, hermanos, podemos empezar a percibir esta situación? Cuando empezamos ya, cuando empieza a entrar el miedo. Uno de los primeros síntomas, hermanos, cuando viene el miedo, ¿cuál es? Amada, la taquicardia. Cuando empieza a agarrar la patadita del corazón, uno se empieza a agitar, ¿no? Por ahí dice, no pasa nada, no estoy mirando nada, pero ya entró con la taquicardia, hay sudoración, temblores, retroalimentación del miedo. ¿Qué es eso? Mi miedo se retroalimenta, me sudan mal las manos, me sudan las piernas, me suda, estoy orinando, estoy temblando. No sé para dónde correr. Qué tremendo, ¿no? Esto es, sinceramente, hermano, a veces uno lo mira, pero al ver la total falta de este organismo en forma armónica. Si nosotros, hermanos, lo que no estamos haciendo, los organismos que a veces nos imagínense lo que es tener el organismo total
mente desea. Ahora nosotros vamos a ver, hermanos, cómo enfrentar al miedo. Porque ya vimos todo lo que causa el miedo. Ahora necesitamos saber cómo para enfrentarlo, hermanos. No lo vamos a vencer. No lo vamos a dejar vencido, enterrado y nunca más. No, va a seguir estando. O sea, el miedo es un compañero, hermano, que vamos a tener a lo largo de toda nuestra vida. Así como la angustia, así como la ansiedad, así como aquellos que hemos hablado también de la amargura, que la amargura venía con todos esos otros amiguitos que también estuvimos aclarando con la palabra de Dios. Son cosas que siempre van a estar con nosotros. Es algo de lo cual nosotros no vamos a decir, esto ya pasó y todas las cosas son hechas nuevas. Sí. Es algo que nosotros tenemos que aprender a combatir. Ahora, como primera medida hay que neutralizarlo. Si yo tengo miedo y permito, hermano, que ese miedo mismo se retroalimente, voy a quedar completamente controlado. O sea, lo primero que yo tengo que pensar, hermano, cuando viene ese miedo, cuando viene ese terror, no es Cristo. Esto no es verdad. Esto no es verdad. Yo no creo en esto, yo creo en Cristo. Y me voy a quedar acá. No, al miedo hay que enfrentarlo. Al miedo hay que enfrentarlo. Y si me muero, mejor. ¿Qué te va a decir diablo? Te vas a morir. Te vas a morir. ¡Oh, gloria! Me muero. Pero hay que enfrentarlo. La única forma que nosotros tenemos, hermanos, para vencer a los miedos es enfrentarlo. O sea, a los miedos no podemos postergarlos. Bueno, hoy que no lo dejo ahí. No hay que miedo, tengo terror de hacer esto. Bueno, no lo hago hoy, lo hago mañana. Y mañana cuando vaya, va a tener más miedo todavía. No lo podemos postergar, es algo que va a estar ahí. Porque no está ahí, está acá. Y a veces, hermanos, es real. Pero la mayor parte de veces es el espejo de algo que es totalmente irreal. Yo tengo miedo, no me voy a la casa de soltero porque le debo 200 pesos. Tengo miedo, no me voy. Hermanito, no te puedo pagar. ¿Me esperás? Bien, no me esperás si no puedo, pero ya está. Eso yo lo puedo enfrentar. El otro también lo puedo enfrentar. Porque es un miedo real. Si yo le debo al hermano Antonio, por ahí el hermano se enoja conmigo y me reta y quiere aguantarme el reto. Es algo real. El otro no es real. No tiene consecuencias. No te va a perjudicar. No va a afectar. Pero si nosotros lo enfrentamos, no vamos a ganar un lado. Gloria a Dios. Vamos a cobrar un poco más de valentía. Vamos a darnos cuenta, hermano, que lo vencimos una vez. Y si lo vencimos una vez, lo vamos a vencer una vez, porque para la próxima vamos a estar más fortalecidos en el Señor. Pero si nos quedamos escondidos abajo de la cama, el que se va a levantar es el otro. O sea, no tenemos nosotros ninguna herramienta, hermanos, para defendernos de una manera así abrupta en contra de todo lo malo que venga sobre nuestras vidas. Pero sí tenemos promesas de parte de Dios. Y si creemos que sabemos que Él, hermanos, nos va a guardar. El Salmo 91. Ese es el Salmo para los miedosos. Este es el Salmo para los que tienen miedo. Dios tiene sus ojos puestos en los fieles de la tierra. 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. El mundo va a caer. Nosotros no, nosotros vamos a seguir en pie. ¿Por qué? Porque las puertas del Hades que están tratando de atormentar tu mente, pensamientos, hermanos, no van a prevalecer en contra de la iglesia. Hermanos, todo lo que está en nuestra cabeza, todo lo que está acá adentro, para poder vencer el miedo tenemos que aprender a regularlo. Tenemos que aprender a regularlo. Me preguntaba la hermana el otro día, ¿usted se enoja? ¿Usted no se enoja como me enojo yo? No. Nunca me había enojado. Me enojo, ¿cómo me enojo? Pero ¿qué hacemos? Aprendemos a regularlo. Ayer tuvimos una conversación con mi esposa y yo ¿qué te dije, hermano, ayer? La primera vez que te digo esto, ¿qué te dije yo? Estoy muy enojado. Estaba gritando, estaba desaforado. ¿Cómo estaba yo? Estoy muy enojado. ¿Dónde estaba eso? Estaba acá adentro.
Y yo enojadísimo. ¿Pero qué tengo que hacer? También que no puedo permitir que me intenten. ¿Cuánto dice Gloria? Hermanos, a los miedos los enfrentamos controlando nuestra mente. Porque Dios nos dio a nosotros ese espíritu de poder para controlar justamente nuestra mente. Porque acá radican todos los males, acá radica todo lo que está en descomposición, todo lo que está corrompido, corrupto, o lo que está a punto de corromperse o a punto de descomponerse. Está acá en nuestra mente. Entonces, hermanos, ¿cómo hacemos nosotros para poder salir adelante? Enfrentar, primero el miedo tengo que enfrentarlo. El miedo tengo que enfrentarlo, sí o sí. Como cuando viene acá, sale la muerte y me dice, ¡ah! ¡Yo soy la muerte! Yo soy acá, si no me puede hacer nada. Es algo feo. Porque está conmigo lindo. Es el más precioso de los hijos de nosotros. Es el que nos protege. No vamos solos. Esto es una lucha espiritual, hermano. El miedo es una lucha espiritual. Nosotros no vamos a poder vencer el miedo siempre y cuando no conozcamos la verdad. El miedo gana terreno en tu corazón porque no conoces la verdad y te falta la luz de Cristo en tu vida. No, pero yo vengo a la iglesia. Una cosa es venir a la iglesia, otra cosa es conocer la verdad. Pero yo leo la Biblia. Una cosa es leer la Biblia, otra cosa es conocer a Cristo. ¿Entendiendo? Porque cuando vemos si lo conocemos o no, ahí es lo que voy a salir corriendo. Siempre hay un hermano que te va a extender la mano como se la extendió a Pedro, para que pueda salir del lugar de la vida. ¿Y cómo podemos hacer eso? Controlando nuestros pensamientos, nuestra mente. Tenemos que aprender nosotros, por Dios, a controlar el impulso interior que a veces queremos decir, ay, no doy más, ¿qué hago? ¿Me defiendo? No. Solamente tengo que creer. Hay uno que prometió, y en él Dios confío. ¿Por qué? Porque el día que él no cumpla algo de lo que me prometió, no va a hacer. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? No, pará. Eso es una herejía. No porque me están diciendo herejía, no creo que usted está diciendo una herejía. ¿Pero por qué? Porque si es así como dice usted, entonces me equivoqué. Si es como dice usted, quiere decir que mi Dios es limitado. Entonces no es Dios, me equivoqué, estoy creyendo en otro. Nuestro Dios no es limitado, hermano. Es todopoderoso. Pero también demanda que nosotros seamos valientes. Hermanos, muy fácil sería para Dios solucionar todos los problemas que van a acontecer en nuestro caminar. Pero eso sería demasiado fácil, hermano. Hay un precio que tenemos que pagar. Un precio de esfuerzo, un precio de obediencia, un precio de fe. Entonces nosotros vamos a entender, anoten ahí, y ya vamos a terminar. Tengo una hora más, pero no voy a Dios. No he mirado, la verdad. No, la verdad, a las 11 de la noche, ¿se acuerdan? Yo con razón que la hermana miraba y dije, y después miré y dije, las 11 no pueden ser. Pero sería estuvo. Entonces, fíjense lo que dice el Salmo 7, verso primero. Este es un salmo de confianza terrible. Salmo 27, 1. ¿Quién es tu roca? ¿Quién es tu fortaleza? ¿Quién edifica tu casa? Salmo 27, 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temer? Cuando pasamos acá adelante, damos un agradecimiento al Señor. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temer? ¿Y ahora qué hago? ¿Cuál dice el Rey de Dios? ¿Cómo lo controlamos? Creyendo verdaderamente, hermanos, en la promesa de Dios. Tenemos nosotros que aprender a controlar lo de Dios en nuestra mente. Tenemos que entender que Dios va a hacer todo lo que Él dijo que Él va a hacer en nuestra vida. Hay muchos que dicen, yo creo que va a hacer en los demás, ¿y también va a hacer? ¿Y cómo yo voy a hacer, cómo voy a poder percibir que Dios también va a hacer en mi vida? Enfrentando los miedos. Los miedos hay que enfrentarlos, hay que llegar al otro lado. El Señor le dijo a los discípulos que pasaran al otro lado. ¿Y qué hicieron los discípulos? Pero fueron. Y en el momento más difícil ya comenzaron a tener funcionalidad en los riñones. ¿Saben lo que quiere decir, no? Apareció Jesús caminando sobre las aguas.
Hermanos, no hay ninguna cosa, ninguna prueba, dice la carta a los Corintios, que no sea humana, sino que juntamente con esa prueba Dios también va a dar la salida para que podamos resistir. O sea, la voluntad de Dios no es que queremos a mitad de camino, la voluntad de Dios es que nosotros podamos resistir. Dios quiere que nosotros resistamos. Para vencer el temor hay que enfrentarlo, ya terminamos, vamos al libro de Esther. Fíjense, hermanos, lo de Dios, capítulo 4, después te lo leo en tu casa. Voy a hacer una referencia así, superficial. El pueblo de Israel estaba a punto de ser eliminado. Uno de los enemigos del pueblo de Israel, Amán, había decretado, persuadió al rey y decretaron, gloria a Dios, exterminar a todo el pueblo judío. Fíjense en qué situación se encontraba, gloria a Dios, el pueblo de Israel, que justo en ese momento Dios levantó a una joven virgen y la estableció como reina. Y en aquellos tiempos, hermanos, le vino la responsabilidad sobre esta reina de hablar con el rey y hacerle saber de esta situación para que el pueblo de Dios no creyera. Pero sin embargo, según cuenta la palabra de Dios, hermanos, la reina no podía presentarse delante del rey sin que el rey la llamara. Y si el rey no la llamaba y la reina se presentaba, podía ser asesinada. Fíjense, hermanos, la situación a la que se estaba enfrentando esta reina Esther. Su vida, ahí sí que su vida podría peligrar. Y convocó un ayuno, ella, sus doncellas, y pidió que el pueblo judío también estén ayunando. Y dijo: me voy a presentar delante del rey. Y si perezco, mira que yo le hubiera dicho: ajá, y si me tira con el cetro, y si viene a mano con la espada, ¿y qué hago? Y si me meten donde lo metieron a Jeremías, lleno con cucaracha y le ponen un par de escorpiones, ¿qué hago? Ella dijo no, ella tenía miedo. Justamente por eso, hermano, ayunó ella y sus doncellas 3 días, porque sabía que podía perecer. Y después que se preparó y demostró su confianza en Dios, dijo: ¿y si perezco? ¿Qué perezco? Al miedo, la única forma de poder vencerlo es enfrentando a Dios. No puedo salir, voy a salir más que antes. Y si me caigo en la calle, que yo me pongo en calle. Claro, vuelvo a la muchacha. No camino, ¿cuánto dice Gloria? ¿O no, mi hermana? ¿O no? ¡Me va a pasar algo! Y ojalá que me pase si me llevan en la ambulancia. Hay ambulancia nueva. ¿Y si me muero? El problema es si... ¿Cuántas luchas, cuántos problemas, cuántas dificultades me va a tocar seguir enfrentando? Si me muero, quedo libre. Gracias. Hermanos, son miedos que son inexistentes, son irreales, se generan, son fortalezas. Las armas de nuestra milicia, dijo Pablo, no son carnales, 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, si mal no recuerdo, sino poderosas por Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Dónde están las fortalezas? En la mente. Acá trabaja el diablo, en tu mente. Ahí él levanta fortalezas y te hace creer cosas que no son. Por eso dicen que el diablo es el padre de la mentira. Él es el artífice de la mentira. Entonces nosotros, hermanos, gloria a Dios, vamos a enfrentar nuestros temores. Cualquier miedo que sobrepase los límites naturales no está fundamentado con la voluntad de Dios para nuestra vida. Ya cerramos y ahora me está viniendo a la memoria una historia. Había una vez un alpinista soberbio, él quería alcanzar la cumbre de la Concagua y quiso establecer un récord. Todos le avisaron que no era la época, momento para hacer semejante travesía, y muchos de nosotros, la mayoría de los analistas, habíamos visto una película de Clint, en la cima, una vez con mi esposa, no sé alguna película muy buena, como de gobierno, pero algunos la han visto, y según la tienen tampoco que con ese, y más igual, te vuelvan la película. Pero en este de Clint, el hombre subía, un converso, un cristiano subía, el cristiano muere y otro se convierte cuando todo bien. Pero en esta otra historia, este hombre decide alcanzar ese premio, batir ese récord haciéndolo solo. En una época del año, hermano, que no era la más propicia. Dice que comenzó a escalar y faltando
menos de 10 metros para llegar a la cima de la Concagua, perdió estabilidad, perdió el pie y cayó. Es muy difícil cuando uno no sé cuando tuvo no recuerdo cuando tuvo la cima de la Concagua. Ahora, veo que los alpinistas siempre tienen los ganchos, tienen los arneses. Cayó. Y yo no me quiero imaginar, hermanos, esto es un hecho real, esto no es una historia, esto es un hecho real. Yo no me quiero imaginar las cosas que pasamos por la mente de ese hombre en ese momento, que por qué no viene con un compañero, que por qué no tuvo mucho tiempo, por qué no hice esperar, por qué no hice distraerme, que sabía que era peligroso. A medida que va cayendo, todas las cosas que van pasando con la mente, todas las cosas que van pasando con el corazón de la persona. Llega un momento cuando ya pensaba que estaba muerto y la soga quedó tensa. Y como que quedó suspendido en el vacío. No era cristiano, pero ahí comenzó a clamar a Dios. Comenzó a clamar a Dios y le pidió a Dios que le ayude. Y Dios le habló. Y le dijo que lo estaba haciendo. Al otro día, tengo las cosas escritas claramente ahí. Dios. A la madrugada, a la mañana ya, cuando sale el sur del sol, llega el grupo de los estatistas y encuentra a este hombre prendido de la cuerda, congelado. Bueno, ¿sabe a cuánto estaba? A 2 metros de piso. Él le pidió ayuda a Dios. Y Dios le dijo, corta la cuerda. No te sientes. Pero acá se escapó de la cuerda. ¿Qué quieren ver congelado? ¿Qué quieren ver congelado? Los que no tienen ver congelado, corten la cuerda. Dios, hermanos, nunca nos va a necesitar. Aunque nosotros, hermanos, seamos infieles con Él nunca va a dejar de ser fiel. Él siempre se va a permanecer fiel. Nosotros somos infieles, no. El miedo es algo, hermanos, que tenemos que combatirlo día a día. Es un veneno, hermanos, que te intoxica. Y cuanto más miedo, más intoxicados estamos. Y cuando más intoxicados estamos, tenemos menos posibilidad de que el Espíritu Santo de Dios pueda ser morada en nosotros. Entonces, nosotros tenemos que, hermanos, luchar con nuestras fuerzas y permitirle a Dios que nos ayude. No es que Dios va a hacer todo, no. Nosotros somos los que tenemos que esforzarnos con sobremanera. Y Dios nos va a ayudar. Hermanos, con Josué, con Moisés, primero iba Dios delante y Moisés lo seguía. Se movía Dios, se movía el pueblo de Israel. Se movía Dios, se movía el pueblo de Israel. Con José, Josué pensó que se iba a mover Dios y Dios le dijo, iré contigo donde quiera que tú vayas. Anda primero. Con Josué, desde aquel de hoy, esto cambió. No se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. Confiad en Dios, confiad en Dios. La plena confianza en Cristo es lo único que nos va a ayudar a salir adelante. Usted dice, ¿va a pasar algo? ¿Qué le pasa? Usted tiene que aprender a caminar su vida. Es difícil, yo sé que es difícil, pero se puede. ¿Cuántos dicen que lo pueden? Hermano, cualquier miedo basado en nuestra ignorancia es para nuestra ignorancia. Cualquier miedo basado en nuestra ignorancia, ¿por qué digo nuestra ignorancia? Porque a veces nosotros nos hacemos partícipes de la verdad. Este es así porque va a ser así y yo digo que va a ser así. Pero Dios prometió, sí, nada, pero bueno, a ver lo que yo estoy viendo. Estamos basados en nuestra ignorancia y eso nos pone a merced del enemigo. Permitamos, hermanos, que la luz de Cristo verdaderamente nos llene. Hermanos, solamente podemos vencer los miedos cuando estamos en una íntima comunión con Dios. La única forma de poder enfrentar estos miedos es estando en una profunda comunión con Dios. Si no estamos en comunión con el Señor, no vamos a hacer nada. Porque estamos apartados de Él. Y apartados de Él, nada podemos hacer. Manteniéndonos en comunión con el Señor, creo que vamos a poder vencer estos tiempos. Un tiempo atrás, habíamos comenzado una campaña
para las personas que tienen miedo, para esto, para aquello. Nosotros íbamos a batallar por ustedes, estuvimos batallando, pero los negocios nunca aparecieron. ¿Cómo piensas hacer? Te tengo esta pregunta a cualquiera que tenga esta situación: ¿hasta cuándo piensas seguir siendo espectáculo del diablo? Me parece que es el tiempo, hermano, nosotros levantarnos y decir: voy a hacer esto. Usted dice: mi hermana, mañana tengo que ir, el miércoles, tengo que ir a cursar. Tengo que cursar. Y se esfuerza y va. Pero para otras cosas dice: tengo miedo. Vaya. ¿Cuántas veces se murió en la cárcel? No nos dejemos dominar por miedo. Acá está. Aprendamos a enfrentar los miedos y aprendamos a dominar nuestra mente. Así como cuando yo me decía a la hermana, una vez ella me decía que yo estaba enojado. Ayer me dije enojadísimo. Ayer estaba muy enojado. Vos le habrás dicho: no, que estoy enojado, ni dijiste que me está cargando. No, ayer estaba enojadísimo. Pero estaba bien controlado, porque sabía cómo estaba. Yo dije: tratar de controlar nuestra mente. Si con un simple enojo nosotros podemos controlar nuestra mente, ¿cuánto más, hermano? Con algo en lo cual depende nuestra vida, y está afectando todo nuestro organismo. Hermano, algo que está no solamente afectando nuestra vida, nuestro organismo. Hermano, está impidiéndonos poder alcanzar la totalidad de las claves que Dios tiene preparado para nosotros. Nos puede hacer perder, hermano, el momento más esperado por todos los cristianos, que se la arrebata nuestra vida familiar, nuestra vida personal. No mostramos nada, ya casi no. Pero solamente podemos salir de estas situaciones esforzándonos. Vamos para adelante, confiemos en el Señor. En la realidad, no tiene. Hasta ahora Dios nunca nos dejó. Jamás me dejó. Yo sí lo he declarado muchas veces, pero Él jamás me dejó. El Dios al que hicimos jamás me dejó. Yo sé que tampoco le va a fallar. Prueba a Dios, yo siempre digo: pruébelo a Dios. Cuando usted me dice: hermana, y no sé qué va a fallar. Y cuando llega al otro lado se da cuenta que no pasó nada. Explosión conmigo, que no pasó nada. ¿Qué hace eso, hermano? Que tomemos confianza. Ahí vamos tomando confianza. Ahí vamos ganando terreno, avanzando. Me ponemos de pie un segundito. Oramos para esta noche. Señor,